Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 21 al 43 de forma alternada. Dice así, Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y él le seguía una gran multitud, y le ayudaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocara solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven y vas y quedas sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que vio lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaba de él, más de él, echando fuera a todos, tomó a la madre y a la hermana de la niña, y a los que estaban con él, y miró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y hablaba, pues tenía 12 años, y pasaba grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra del Señor de parte de nuestro hermano. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí para poder continuar dando estos mensajes de los domingos. Mis hermanos, vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno, porque, Padre, nos inspiras, nos motivas, Padre, y nos animas, Padre, a continuar escudriñando tu palabra para saber la verdad, para saber más de lo que nuestro Señor Jesús hizo en su momento, Padre, estando entre nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tenemos la oportunidad, la libertad, Padre, de seguir escudriñando tu palabra. Permite, Padre, que podamos estar atentos, abre nuestros corazones, nuestras mentes, quita cualquier distractor en este momento, Padre, que pueda haber, y permite que podamos, Padre, tomar, Padre, lo que mejor nos convenga, Padre, para poder en el día a día enfrentar, Padre, las situaciones que experimentamos en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya dimos lectura a esta
a este pasaje de la Biblia y yo le puse como título La fe que sana y rescata. Le pedí a mi hermano que leyéramos junto los pasajes que es del 21 al 43, pero porque ahí se divide, o sea, primero sale la situación de Jairo, que tenía la preocupación justamente de que había fallecido su hija, pero en el camino es donde se encuentra esta situación de la mujer que sufría de flujo. Entonces, la próxima semana mi hermano va a estar tomando el tema de la hija de Jairo, y yo el día de hoy voy a tomar el tema de la mujer que tenía este grave problema. Y bueno, este capítulo 5 de Marcos es muy interesante porque tiene diferentes situaciones, y algo que me llamó mucho la atención es que normalmente el Señor Jesús se movía por parábolas o por situaciones así, pero esta era una situación real, esta es una historia real. Entonces es algo muy interesante, muy importante para nosotros, mis hermanos, y algo que quizás relaciona a estas personas, aunque no se conocían, es que la fe en Jesús los movió para acercarse a Él, para subsanar la mala experiencia que estaban viviendo. Por un lado, Jairo había sufrido la pérdida de su hija, muy joven, de tan solo 12 años. No se explican los motivos de su deceso, no se dice más allá en este pasaje qué fue lo que sucedió con la niña. Tal vez alguna enfermedad fue la causante de esta muerte. Y por otro lado, encontramos que a una mujer, de la cual no se conoce su nombre tampoco, que durante 12 años, tiempo que coincide con la edad de la niña, de la hija de Jairo, estaba sufriendo de un flujo constante. En las dos situaciones vamos a tratar de encontrar el mensaje importante que Jesús nos revela en estas dos experiencias. Y bueno, la fe en Jesús que enciende una esperanza. Además, en este texto la Biblia habla de una mujer con una condición crítica, que hablando en términos médicos se trata de un problema menstrual crónico. Dice el texto 25-26, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. En este pasaje de Marcos no se mencionan más detalles de lo que estaba viviendo esta mujer derivado de este grave problema de salud. Pensemos por un momento que seguramente estaba sufriendo una anemia severa. Jesús le llama azote en uno de los textos más abajo a esta enfermedad precisamente. Es como si lo hubieran estado flagelando durante 12 años, una condición muy crítica, muy grave para esta mujer. Y bueno, siempre he pensado, hermanos, de manera personal, que ya de por sí es difícil la carga que tiene una mujer en los periodos mensuales. Y para esta mujer era mucho peor porque tenía un flujo constante que no se detenía. Durante muchos años su situación se complicaba aún más, fíjense mis hermanos, por ser judía, ya que en su época dice Levítico 15:25, y la mujer cuando siguieres el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Quizás podríamos compararla con una persona leprosa que se tiene que mantener apartada de todos los demás. En este texto no se contemplan detalles de la forma en la que esta mujer estaba siendo afectada por ese problema que tenía, pero consideremos algunas de estas afectaciones. Marital, en el caso de estar casada, era complejo estar en la intimidad con su esposo, prácticamente era algo difícil y complicado. En lo maternal, lo más seguro es que no podía concebir familia, no tenía la posibilidad de tener familia. La hogareña debía de estar aislada, tener sus propios utensilios, de manera personal tenían que lavarlos o limpiarlos aparte, silla, cama, sábana, ropa, qué sé yo. En el ámbito social vivía apartada de sus amistades, ya que su condición así lo aventaba y así eran las leyes de aquel entonces. Y en el ámbito religioso, pues no era posible tampoco asistir a la iglesia porque no era bien visto que ella pudiera estar también congregándose en algún tiempo. Hermanos, haciendo una comparación, si pensamos por un momento
sobre la condición en la que vive el hombre pecador en la actualidad, estoy seguro de que su vida espiritual, emocional, familiar, laboral y social y su relación con Dios ha sido gravemente afectada por la falta de una relación justamente con Dios. Una situación para los médicos que era insólita. Dice el texto 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, se menciona. Desde el punto de vista médico, esta mujer estaba desahuciada, o sea, como que no tenían la solución, entonces decían, pues no podemos hacer nada, entonces así te vas a quedar y así vas a estar. Pero nadie tenía la cortesía de decírselo. Cabe la posibilidad incluso de que algunos médicos hasta estuvieron haciendo experimentos, estuvieron viendo situaciones en las cuales ver cómo solucionar la condición de esta persona, a lo mejor levantando falsas expectativas, falsas esperanzas. Otro tal vez a lo mejor les interesaba cobrar, que es muy una costumbre también en muchos casos. Digo, no sé, en algunos doctores tristemente sus honorarios y no dan resultados. Otros pueden haber tratado de manera drástica, a lo mejor muy fuerte, este mal, tampoco sin resultados positivos. Y claro, todo esto son suposiciones sobre la condición de esta persona, pero me imagino que debe de haber pasado por muchas situaciones después de 12 años con ese grave problema. Hermanos, pensando en la actualidad, ¿cuántas personas vagan por el mundo en busca de ayuda para su alma desgastada por los problemas en su vida? Pero lo único que reciben son puros engaños. Hoy muchas religiones manejan una falsa doctrina. Su verdadero interés es estafar a la gente por medio de engaños y desvirtuar la verdad que solo está fundamentada en Dios. Esta era una enfermedad de muy alto costo. Dice el texto, y gastado todo lo que tenía. Probablemente esta mujer había tenido una posición económica media, cómoda, no lo sabemos, pero ahora su situación era de extrema pobreza. Se le había gastado los recursos buscando justamente alivio a su enfermedad. Seguro pagó y utilizó medicamentos muy caros e incluso hasta llegó a tener la recomendación de algunas amistades de remedios caseros. No lo sabemos, pero puede caber esa situación, mis hermanos. Y bueno, esto ilustra perfectamente que los remedios humanos son ineficientes contra las enfermedades espirituales. Ahora, no solo era tensión física, sino también tensión financiera. Era como decimos en México coloquialmente, echarle como limón a la herida, ¿no? Como buscarle todavía causando más problemas a esta mujer. Termina diciendo en este texto, porque nada había aprovechado antes de Ibarra. Los medicamentos y remedios no le habían ayudado, solo empeoraron su situación. No había nada más que hacer, sus esfuerzos habían sido inútiles, su dinero se había agotado, se había terminado, ya no había más recursos, sus esperanzas se habían difuminado, ya no tenía más esperanza esta mujer. Hay que considerar, hermanos, que cuando queremos buscar ayuda en otras cosas o en los hombres, muchas veces nos complicamos nada, porque muchos no han entendido que toda la situación y todo lo que podemos nosotros aspirar o desear o buscar sería en Dios. El texto 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No se conoce cómo había oído hablar de Jesús, pero despertó la esperanza, la fama curativa que distinguía a Jesús en ese momento, situación que volvió a encender la llama apagada en su corazón de esa mujer. Por fin hay alguien que después de tantos años puede hacer algo por ella. Jesús, mis hermanos, no solo es el mejor, sino es el único recurso para una vida enferma de pecado, enferma espiritual, física, emocionalmente, porque solo Él puede hacer cambios poderosos y que a lo largo de la historia del hombre han transformado vidas completas. Esta mujer no había visto ningún milagro de Jesús, ella no conocía directamente a Jesús. Es increíble que ella solo oyó hablar de él,
Reflexionemos, hermanos, lo que dice en Romanos 17, la fe viene por el oír. Veamos cómo la fe en Jesús distingue su poder. Aquel que tiene la capacidad de reconocer en humildad, sometido totalmente a Jesús, es bendecido, porque esta acción siempre conduce al Señor. Esta mujer no pensaba en enfrentar cara a cara a Jesús, hubiera sido literalmente imposible. Imagínate tanta muchedumbre caminando en un terreno pedregoso, polvoroso, quizás en medio de un clima hostil, caluroso. Querer estar cerca de Jesucristo era completamente difícil, era muy complicado. Así es que ella se aferró y con firmeza se propuso al menos tocar el manto de Jesús. Para cualquier mujer sana, quizás esto no hubiera sido gran cosa, quizás no hubiera significado nada, no hubiera sido de gran relevancia. No obstante, para esta mujer enferma, simplemente significaba todo, la vida o la muerte. Hermanos, pongamos esta situación en el plano personal. Al saber reconocer quiénes somos nosotros, saber quién es el Señor y lo mejor, todo lo que puede hacer por nosotros. Y que eso no lo puede hacer cualquiera. Ella confió y creyó que solo con tocar el borde, es decir, el extremo, la orilla del manto de Jesús, sería suficiente para ser sana. Eso, mis hermanos, sin lugar a duda, es fe. Los tiempos actuales son tan complicados, mis hermanos, que un alto porcentaje de hombres y mujeres en el mundo tomaron la terrible decisión de quitarse la vida por situaciones menos graves que la que estaba viviendo esta mujer, tal vez porque no buscaron una respuesta a sus problemas en las promesas de Dios. Lo más triste de todos estos personajes es que ya la edad ya no son referentes tampoco, mis hermanos. Hoy en día niños, jóvenes y personas adultas toman la decisión de abandonar la vida ante una situación complicada. Es admirable que una mujer, de la cual no conocemos grandes detalles de su estatus económico, social o religioso, haya hecho hasta lo imposible para cumplir un deseo, ser sanada por el hombre más popular del momento, el Señor Jesucristo. Con esta acción de fe se reconoce el enorme poder que tiene Jesús. Lo que esta mujer había escuchado, todas las acciones de las que se hablaba sobre Jesús fueron convincentes al grado que inmediatamente lo que intentó al verlo fue tocarle tan solo su vestimenta. Nadie más pudo hacer algo similar, quizás por falta de fe. Ella sabía que algo tendría que suceder, que Jesús lo haría. Eso, mis hermanos, es fe, y ella lo reconoció. Desde aquella época y hasta el día de hoy, hay muchas personas que reconocen que Jesús tiene poder, pero eso no es suficiente para ayudar a solucionar sus problemas. Viven una fe muy débil, y esta mujer tenía una gran fe, por eso es que Dios le sanó. Esta mujer ya había perdido los mejores 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. Ella quería vivir una vida normal, dejar de sufrir esta grave enfermedad. Ella quería una vida social, casarse, tener hijos, quería asistir a y congregarse en un templo, ser como las demás personas. Ella no se rindió y buscó la oportunidad para acercarse a Jesús. Esa fue la mejor decisión de su vida. La fe en Jesús toma decisiones, mis hermanos. Así es que no hay que perder el tiempo. Tal vez hay cosas en nuestras vidas que no hemos logrado concretar, precisar, o quizás estamos luchando con alguna debilidad. Esta mujer nos da el ejemplo de tomar una decisión sabia con toda la fe. Busquemos a Jesús para tocarle y sea quien tome nuestros deseos, para formalizarlos, siempre esperando en su bendita y santa voluntad. Y que nuestras luchas nos dé la fortaleza para repeler al enemigo y vencerlo con el poder de Dios.
Hermanos, en la vida hay que tomar decisiones para vencer dificultades. Esta mujer tuvo que superar obstáculos y el primero al que se enfrentó y tuvo que resolver fue mezclarse, pegarse, friccionarse entre la gente y no ser reconocida. Ya les había yo platicado que de pronto cuando nos habla de que Jesús predicaba y estaba toda la gente ahí, no hablamos de 20 personas, no hablamos de 50 personas, como luego tratan de hacerlo, como nada más tuvo la semana pasada, no, nada más eran tantas, no, eran miles de personas las que estaban ahí congregadas. Entonces todos querían estar cerca de Jesús. Ella venció ese obstáculo y pues no tenía que ser vista, porque cualquiera que la viera, imagínense nada más, eso había sido un problema grave. Ya saben de su condición, y de acuerdo con las leyes ella debería de estar recluida en casa. Así es que si alguien la detectara, seguramente la señalaría como la mujer que estaba enferma del flujo, lo cual haría que perdiera su gran oportunidad. Esto, mis hermanos, era como una misión imposible. Ella tenía que estar ahí y cumplir lo que ella se propuso. No obstante, ella estaba dispuesta a correr el riesgo. Dice el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Lo que ella hizo fue algo pequeño en comparación a lo que Jesús hizo por ella, pero tuvo temor y se quedó quieta. Veamos de esta manera, la sanidad empieza cuando hacemos algo, empieza cuando extendemos la mano, cuando damos el primer paso. Me pregunto, ¿cuántas personas necesitan la ayuda de Dios? Pero no hacen nada, no están trabajando en ese sentido para que Dios les ayude. La ayuda de Dios está disponible para todos, no hay preferencias o exclusividad para nadie. Él no tiene condiciones para nadie especiales, pero es necesario buscarle, dice la palabra, el que busca encuentra. Es poco lo que podemos hacer para sanar nuestra alma, pero es necesario que con un pequeño esfuerzo lo llevemos a cabo. La fe sin esfuerzo no es nuestra fe. Tiene que producir en nosotros la necesidad para acercarnos justamente a Jesús. Mis hermanos, la fe en Jesús experimenta cambios también en el corazón. Esta mujer, en ese momento de su vida, no solo tenía problemas en su cuerpo exterior, sino en su cuerpo interior. Un órgano vital muy delicado del ser humano justamente es el corazón. Los problemas en su apariencia física reflejaban, por supuesto, enfermedad, anemia, delgadez. Los problemas del corazón reflejan soledad, abandono, tristeza, vergüenza, dolor, temor, desánimo. Pero cuando esta mujer tocó el manto de Jesús de manera inmediata, empezó a sentir un cambio en su vida. Haciendo una comparación biológica, seguramente mi hermana lo debe de saber, mi hermana Litis, la vena femoral es de vital importancia para la irrigación de sangre en el cuerpo humano. Es muy peligroso recibir un golpe, fractura o herida que pueda dañar esta vena, ya que si no se aplica el torniquete para detener un sangrado, es de vida y de gran importancia. Saliendo un poquito del contexto, les comento, siempre me gusta ejemplificar, y para platicarles en la forma tan insólita, seguramente algunos lo supieron, en la que murió y perdió la vida el torero Francisco Rivera Joaquín, esposo de Isabel Pantoja, una cantante española, en la Plaza de Toros de Pozoblanco, en España, el día 26 de septiembre de 1984. Es inaudito que después de haber subido una tremenda cornada en la vena femoral justamente, y en medio de muchas personas y medios informativos dentro de la enfermería de la plaza, Patilli, todavía consciente y con una notable tranquilidad, dadas las circunstancias, explicaba al doctor Eliseo Morán el tamaño y la trayectoria de las heridas. Sus palabras fueron: doctor, yo quiero hablar con usted o no me voy a quedar tranquilo. La cornada es fuerte, tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Haga todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos y tranquilo, doctor. Dada la gravedad de la herida y la mala intervención
del doctor para aplicar un torniquete y la pérdida del tiempo valioso para el traslado inmediato al hospital le costó la vida a Paquín, quien murió en la ambulancia en el trayecto al hospital Reina Sofía de Córdoba, víctima de un shock hipovolémico intenso por hemorragia masiva y rápida. Finalizo mi comentario en ese sentido y de la importancia que es justamente la sangre en un ser humano. Contrario a lo que pensemos, la vida y sacrificio del Señor Jesús, fíjense, es contrario, es totalmente opuesto. Lo que nosotros tenemos que cuidar, mis hermanos, ya que Jesús, fíjense, derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos redimidos. De otra forma, no hubiéramos alcanzado a la salvación. No obstante, el hombre tiene que cuidarse de no desangrarse ante las circunstancias de la vida. Es nuestro deber no ser víctimas del engaño del enemigo. Solo así podemos estar seguros de que Jesús no subió esa cruz en balde, porque solo en Él está toda la verdad de la vida. Hermanos, muchos hombres de la actualidad deben sin darse cuenta que se están desangrando y la vida se les está agotando, se les está saliendo de las manos, porque siguen viviendo en pecado, cometiendo todo tipo de actos que van en contra de Dios. Se les está yendo la vida porque creen que tendrán una oportunidad en un momento dado que se les presente ante Jesucristo. Esta mujer no lo pensó dos veces y aprovechó quizás la última ocasión que tendría de estar cerca a Jesús. Dice el texto 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en él el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Mis hermanos en Cristo, dice Apocalipsis 30, 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que la puerta no se abre a empujones. Dios no abre empujones una puerta, sino a quien la toca. Jesús no solo está interesado en sanar a los hombres espiritualmente, sino que también quiere que conozcas esa intención para su vida. Hoy es Jesús que quiere advertir a la humanidad que al recibirle en sus corazones los fracasos del ayer, no volverán jamás, que sus luchas ya fueron vencidas por Él en la cruz, que pueden iniciar una forma diferente de vivir. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús no emplea su poder con cualquiera, sino con aquel que vive desesperanzado y se postra delante del Señor, aquel que se acerca y deposita toda su confianza en Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que es que solo el que se acerca a Jesús lo puede saber. Pablo pensó en esto cuando escribió en Romanos 12:1-2 las siguientes palabras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias que Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo hemos estado viendo muy continuamente, este pasaje, y que no nos conformemos a lo que estamos viviendo hoy, que no nos conformemos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. No importa lo que pase, nosotros tenemos que seguir buscando la transformación de Dios. Hermanos, Jesús nos quiere en su presencia. Esta mujer tocó en secreto y muy discretamente el manto de Jesús. Consideraba complicado llamar la atención de alguien, como cuando uno va a un lugar a donde concurre mucha gente y busca un lugar apartado para que no se note su presencia, para no hablar con nadie. Pero en el caso de esta femina no funcionó, ya que Jesús no estaba dispuesto a que eso suceda. Él quiere publicar el milagro, publicar su fe. Me quiero imaginar, mis hermanos, que dada la personalidad de Jesús,
siendo el enviado de Dios, ciertamente era un hombre como cualquiera de nosotros, como cualquier otro. No obstante, seguro que tenía a su alrededor una aura invisible que permitía y le daba esa sensibilidad superior, especial para él, y que le daba una posibilidad de sentir cualquier movimiento a su alrededor o cualquier situación que él no podía ver directamente, aunque él no lo viera de manera con sus ojos. Y hermanos, no podemos acercarnos a Dios sin que Él no se dé cuenta. Aún estando lejos de Él, Él no nos pierde de vista, porque su sensibilidad es sobrenatural. Consideremos que no debemos de sentir vergüenza cuando actuamos con base en la fe. No podemos ser discípulos de Cristo a escondidas como Nicodemo. Él reclama nuestra presencia, Él quiere que estemos frente a Él. Continuamos en el texto 30 que dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús, en esa sensibilidad especial, sintió que el poder había salido de Él. El tacto llama a la vista, del manto al rostro, de la mano a los ojos. Jesús sabe que el toque y el empujón son dos cosas diferentes, ya que un empujón se trata de una presión involuntaria por la muchedumbre, y una presión sin rostro, un voto anónimo, una fuerza sin nombre, motivado solo por las circunstancias. Un toque, en cambio, es algo personal e íntimo, y Jesús lo percibe claramente y quiere que lo sepan todos. Dice a continuación 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? No, bueno, esto que dicen sus discípulos era algo lógico, porque entre tanta gente, imaginen hermanos, era prácticamente imposible detectar quién se había atrevido a tocar a Jesús de manera intencional, de forma atrevida. El versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Los discípulos hacían las veces de su cuerpo de seguridad, vamos a decirlo así, ya que hemos mencionado en pasajes anteriores justamente las miles de personas que se acercaban a Jesús, que lo querían tocar, que querían estar cerca de él. No era cualquier grupo de gente. Entonces, la necesidad de algo en particular era que tuvieran que cuidar también de la vida de Jesús. Sin embargo, la única que se atrevió a hacerlo entre tanta multitud fue esta mujer. Y quiero imaginarme el gran temor que sintió ella al escuchar que Jesús justamente estaba preguntando y buscando quién se había atrevido a tocarle. Quizás era una mezcla de sentimientos encontrados, porque por un lado, como dice el texto, de manera inmediata fue sanada, lo cual significaba una gran victoria sobre la enfermedad durante 12 años. Por fin había superado ese terrible padecimiento. Seguramente sentía alegría y gozo, alivio, pero por otro lado tenía un gran temor porque no sabía qué acción tomaría Jesús cuando la descubriera. La mujer no tuvo otra opción más que presentarse avergonzada por este acto delante del Señor. Dice el versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué sorpresa se llevó esta mujer, que esperaba una gran reprimenda de parte de Jesús, que le exhibiera y le hiciera sentir mal ante tantas personas, pero esta fue una gran lección para todos aquellos que se encontraban en ese lugar, y hoy sigue siendo un referente para los cristianos de fe, de misericordia y de amor, para todos los que se atreven a tocar a Jesús. Dice el versículo 34: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu asunto. Hermanos, lo que esta mujer había hecho era, ante los ojos de muchos, una abierta rebelión contra el sistema religioso de su tiempo, que determinaba lo que estaba limpio y lo que estaba sucio. Tocar a un hombre sin que él lo supiera y contagiarle su impureza habría merecido un severo castigo, pero Jesús, delante de todos, no alaba un gran maestro.
a un gran seguidor, sino alaba la fe de una mujer. Es interesante ver que Jesús no le preguntó nada, ella solo sacó todo lo que tenía en su corazón y que había guardado por tanto tiempo. Mis hermanos, la fe en Jesús tiene recompensa. Él nos consuela cuando estamos en tribulación. ¿Cuánto tiempo hacía que esta pobre mujer no escuchaba palabras cariñosas? Es probable que estaba acostumbrada a que la gente la llamara inmunda, pero Jesús la llama hija, su hija. Esta es la única ocasión registrada en que Jesús le dice hija a una mujer. Quizás porque en ese momento ella lo necesitaba más que nadie para el que es amado siempre. Una palabra de amor puede ser una migaja, pero para el que está viendo el amor puede ser un banquete. Jesús le dio un banquete a esta mujer con sus palabras. Hermanos, pensemos que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros lo que nadie en el mundo haría. Jesús no va a hacer cualquier cosa por los hombres o mujeres que estén fuera de sus mandamientos, mis hermanos. Todos aquellos que se quieran acercar a Jesús lo pueden hacer con toda libertad. Él no nos rechaza. Jesús es el único que sabe lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos en el futuro. Él nos está esperando. Entreguemos nuestras vidas a Él, nuestras luchas, debilidades. Invoquemos su santo y bendito nombre cada día, cada momento de nuestras vidas. Dice Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Finalizamos, mis hermanos, con esta conclusión. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta mujer solo se hubiera quedado con lo que sabía de Jesús y nunca se hubiera atrevido a venir a tocar? Probablemente no hubiera venido mucho. Su vida se hubiera extinguido en cualquier momento. Su vida hubiera quedado como en las condiciones en las que estaba, en el abandono, en la desesperación, en la enfermedad. Pero su fe la llevó a la persona correcta, a la persona que en su amor está dispuesta a transformarnos en aquello para lo que nos creó. Si alguien quiere depositar su fe en la persona correcta, tiene que venir a los pies de Jesús. Confiemos en Jesús, toquemos su manto divino con la seguridad y la certeza de que Él tomará control de nuestras vidas, de tal forma que cada día y en las diferentes experiencias que enfrentamos en un mundo conflictuado y degradado, veamos su poder, su cobertura divina y su amor. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos. Porque, Padre, a través de estos pasajes tú nos das, Padre, la posibilidad de poder entender lo importante que es tener fe, Padre. Aún en las situaciones más complejas, en las más difíciles, en las más dolorosas, en las más tristes, Padre, podemos acudir a ti y tocarte, Padre, como hizo esta mujer. Gracias te damos, Padre, porque cada mensaje, Padre, de verdad, Padre, que podemos pensar y ver las cosas de una manera diferente, tener esperanza diferente. Te doy gracias, Padre, por este mensaje, porque, como siempre lo he dicho, me toca a mí primero, Padre. Me hace ver las cosas de una manera distinta, Padre. Deseo con todo mi corazón, Padre, que mis hermanos también, padres, sirvan en su lugar espiritual. Gracias también, Padre, por esta oportunidad. En el santo nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.